Muy buenos días a todos. Me complace darles la bienvenida al segundo día de nuestro Congreso Internacional Innovación, Tecnología y Humanización por el Control del Cáncer, que hemos organizado con ocasión del aniversario número 85 de nuestro querido Instituto Nacional de Cancerología. En el día de ayer tuvimos una conferencia magistral presentada por la doctora Marion Piñeros, que trabaja en la sección de vigilancia del cáncer de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, quien nos presentó la situación de cáncer en Colombia y en el mundo gracias a la información generada por los registros de cáncer de base poblacional. Además de esta conferencia inaugural, en el día de ayer tuvimos el simposio de enfermería oncológica, tuvimos la primera parte de las jornadas de investigación, la sesión de diagnóstico molecular, biomarcadores y cáncer hereditario y la sesión de vigilancia epidemiológica. Sea esta la ocasión para nuevamente hacer un reconocimiento a los registros de cáncer de Cali, Pasto, Bucaramanga, Manizales, Medellín y Barranquilla por el logro alcanzado, particularmente a los 4 primeros porque ya reportan a la IARC, a la Agencia Internacional, y con esto tenemos cifras de incidencia de cáncer de manera validada que pueden ser comparables con el resto del mundo, y gracias al trabajo de esos registros el Instituto puede generar cifras, estimaciones departamentales para los entes territoriales. En el día de hoy, el miércoles 28 de agosto, entonces tendremos igualmente 4 sesiones simultáneas, la segunda parte de las jornadas de investigación, una sesión dirigida específicamente a los pacientes con cáncer, una sesión específica dedicada a prevención y detección temprana del cáncer, y una sesión especial sobre gestión administrativa en oncología, en donde vamos a revisar el aseguramiento y las modalidades alternativas de contratación en oncología. Entonces, quiero agradecer a los invitados nacionales e internacionales que van a estar presentes en esas 4 sesiones paralelas, y debo mencionar que el viceministro, el doctor Iván Darío González, estará en la sesión de la gestión administrativa. Para dar inicio en el día de hoy y conferencia de apertura, saludo muy especial a la doctora Lina Trujillo, subdirectora de Atención Médica y Docencia, y al doctor Rolando Herrero, quien nos va a acompañar en el día de hoy. El doctor Rolando Herrero es médico oncólogo de la Universidad de Costa Rica, inició su trabajo de epidemiología en el NCI en Estados Unidos, fue investigador de la Corte sobre Historia Natural de BPH en Costa Rica y coordinador del programa de cáncer de cuello uterino en ese país, es PhD en epidemiología en el Instituto Karolinska en Suecia y ha sido investigador en virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino hace más de 30 años. Luego inició su trabajo en la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en la IARC y como investigador, y actualmente es el jefe del Grupo de Prevención e Implementación de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer con sede en Lyon, Francia, en donde ha trabajado en cánceres asociados a infección. Es en la actualidad el investigador principal del estudio multicéntrico para la evaluación de diferentes pruebas de tamización y triage utilizando BPH en varios países de Latinoamérica, y debo decir que Colombia ha participado, y pues por eso nos conocemos hace muchos años con el doctor Herrero en este estudio, en donde Colombia ha incluido 11.000 mujeres para el estudio Estampa, que pretende recluir 50.000 en Latinoamérica. Igualmente es el investigador principal del estudio Escudo para determinar si una sola dosis de vacuna BPH tiene una eficacia suficiente en la prevención de lesiones preneoplásicas para el cáncer de cuello uterino, en la que se pretende incluir 24.500 mujeres en Costa Rica. Querido doctor Rolando Herrero, con mucho cariño y afecto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta celebración y en la apertura de este día. Un aplauso para el doctor Rolando. Bueno, muchas gracias, Carolina, y primero una felicitación para el Instituto en sus 85 años por esa gran labor, y también pues ha sido un colaborador desde hace muchísimos años con la IARC, y hemos participado realmente en diferentes estudios desde los tiempos de la doctora Nubia Muñoz hace 25, 30 años.
En realidad, cuando hablaste del currículum, el primer estudio que hicimos participó también Colombia, que fue el estudio de casos y controles de cáncer de cervix que se hizo en el año 85. Bueno, entonces me pidieron que hablara un ratito sobre tamizaje y detección temprana del cáncer. Entonces voy a tratar de hablar, digamos, de una forma bastante básica sobre los principales temas. Yo sé que hay mucha gente que es muy experta en estos temas, pero también hay gente que quiere también tener una visión más general. Vamos a ver cómo funciona. Un aspecto importante es que muchos cánceres son curables. Eso digamos que es una buena noticia, y no solo muchos cánceres son curables, sino que la sobrevida por cáncer ha venido aumentando en la mayoría de los países. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se alcanza en general de todos los cánceres un 60% de curación, ¿no? Esto es importante, y si se ven las curvas de mejora de la sobrevida, se ve un aumento importante, y hay algunos cánceres que anteriormente eran grandes asesinos, digámoslo así, para los cuales ya se logran sobrevidas de 90 y más %, ¿no? Incluyendo el cáncer de mama, que es uno de los principales cánceres. Por otro lado, por supuesto, hay otros cánceres que tienen muy mal pronóstico todavía y que todavía no estamos logrando ganar la batalla. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, que ya sabemos que es uno de los más difíciles. Por supuesto, la curación depende del estadio, y eso es obviamente la base de todo lo que es detección precoz y tamizaje. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, vean ustedes la gran diferencia cuando se diagnostica el cáncer en estadios precoces o cuando se diagnostica en estadios más avanzados, ¿no? Son un 20%, 50% en un 3B, 20% en un estadio 4, mientras que la gran mayoría se curan cuando se detectan en forma más temprana. Entonces, hay diferentes abordajes para la detección temprana. En este contexto estamos hablando de detección temprana, tanto el tamizaje como la propia detección temprana en el contexto más clínico. Por supuesto, en el tema de screening, tenemos la progresión del cáncer. Primero no tenemos cáncer, después las células se vuelven anormales. En muchos casos tenemos una fase preinvasora que conocemos bien, en otros casos no la conocemos, pero es posible que también exista. Y después se desarrolla el cáncer invasor, y en algún momento aparecen los síntomas y aparece ya la enfermedad, y después se va a diseminar y producir la muerte. Entonces, el principal objetivo cuando hablamos de tamización es detectar la enfermedad, ya sea antes de que ocurra, porque hay diferentes tipos de cáncer, antes de que ocurra o cuando todavía es curable. En realidad son dos tipos de tamizaje que tenemos, y los dos ejemplos principales son el cáncer de cervix, en el cual lo que buscamos es detectar lesiones precancerosas, todavía no es cáncer, incluso algunas veces, y ya estamos hablando de detectar el principal factor de riesgo, que es el virus, ¿no? Y ahora vamos a discutir un poco de eso, el virus de papiloma, mientras que en el caso del cáncer de mama, lo que se detecta son lesiones tempranas, pero ya son cánceres, ya son lesiones cancerosas, y en muchos casos ya tienen metástasis, etcétera, y por eso no se logra definitivamente el mismo impacto con la tamización para cáncer de mama que para cáncer de cervix. Aparte de problemas de pruebas, etcétera, y no tenemos los métodos diagnósticos que se necesitarían. En cambio, lo que es detección temprana o diagnóstico temprano, generalmente son servicios para gente que acude porque ya tiene síntomas, y tiene también mucho que ver con la disponibilidad de servicios médicos, etcétera, en los países. Por supuesto, ahora vamos a hablar del tema del screening, ¿no? El tamizaje, pues es un servicio que se le da a una población entera y se busca entre la gente asintomática las lesiones. Entonces, el tamizaje es la aplicación sistemática y rutinaria de una prueba de detección temprana a intervalos definidos en una población asintomática invitada regularmente.
Por otro lado, el diagnóstico precoz es la búsqueda de lesiones o cáncer temprano en individuos sintomáticos o asintomáticos en contextos más de tipo oportunistas, y es muy importante la concientización, lo que llaman el awareness, y el acceso a los servicios que promueven el diagnóstico precoz. Entonces, estos son algunos de los criterios clásicos. Si ustedes ven, estos son criterios fundamentales sin los cuales uno no puede pensar en hacer tamizaje, ¿no? Tenemos que tener una enfermedad apropiada, una prueba apropiada y un sistema de salud apropiado. La enfermedad apropiada tiene que ser un problema importante con una carga de enfermedad significativa en la población. Debe ser posible la detección en fase preclínica o en una fase preclínica definitivamente, antes de que se estén dando ya los síntomas. Tenemos que tener un tratamiento eficaz para curarlo, y el resultado final debe mejorarse con esa detección temprana. Eso es muy importante, el resultado final, que generalmente lo tenemos que medir con el impacto en la reducción en la mortalidad por la enfermedad. No es suficiente, y esto se estudia siempre cuando se estudia todo lo que es la ciencia del tamizaje, y las evaluaciones de los programas de tamizaje o incluso la evaluación de los ensayos clínicos. No es suficiente con obtener, por ejemplo, una aparente mejoría en la sobrevida, porque por supuesto, si yo detecto un cáncer 5 años o 3 años antes, ese cáncer puede morirse en la misma fecha que se hubiera muerto, pero supo que tenía cáncer 3 años antes y aparentemente hubo una prolongación de sobrevida. Por eso tenemos que siempre evaluar los programas con datos de mortalidad. En cuanto a la prueba, para tener una prueba apropiada tiene que ser barata y fácil de aplicar, es decir, se está complicando el asunto. Tiene que tener validez, tiene que ser un método exacto con buena sensibilidad, especificidad y valor predictivo. Y por supuesto tiene que ser seguro y tiene que ser aceptable para la población. Por supuesto, la prueba ideal tiene 100% de sensibilidad y especificidad, y entonces nos va a separar por completo la gente que no tiene enfermedad de la gente que tiene enfermedad, pero siempre existe lucha entre la sensibilidad y la especificidad, porque muchas veces vamos a tener gente que sale positiva en la prueba, como en todos los exámenes de clínicos de todas las enfermedades, ¿no? Que sale positiva en la prueba, pero no tiene la enfermedad, y gente que sale negativa, pero que sí tiene la enfermedad. Entonces, esto es lo que hablamos de sensibilidad y especificidad, y es sumamente... es mucho la discusión todo el tiempo. Bueno, este test, hacemos esta prueba, es buena, es sensible, pero por supuesto eso es solo un pequeño aspecto, como ya vimos, de los programas de tamizaje y de la posibilidad de tener impacto en la población y de tener impacto en las tasas realmente a nivel nacional o a un nivel regional importante. Por otro lado, por supuesto, el sistema apropiado. Necesitamos una infraestructura adecuada para el diagnóstico y tratamiento en los servicios de salud, personal clínico adecuado, entrenado, capacitado, etcétera, y también los recursos económicos que se requieren para hacer esto. Porque cuando hablamos de tamización, estamos hablando de un programa masivo, un programa que va dirigido a toda la población y no solamente a la gente que acude por tener síntomas o de rutina a los servicios de salud. Entonces, un aspecto fundamental, y esto, es decir, no se deja de enfatizar, los países más desarrollados donde la ciencia del tamizaje está mucho más desarrollada y existen grupos, con muchísima experiencia en este tema, que han pensado sobre esto por mucho tiempo, como son por ejemplo Inglaterra, los países escandinavos, Holanda, y se habla muchísimo ahora del problema de los riesgos o los daños que podemos causar si hacemos tamizaje en una forma inadecuada, y esto no podemos dejar de considerarlo cuando estamos hablando del tamizaje, ¿no? Los beneficios potenciales deben ser mayores que los riesgos, eso es fundamental
para los participantes, y se debe tomar, por supuesto, en cuenta el costo-beneficio, porque puedo hacer una gran intervención que tal vez no hace mucho daño, pero que me está costando demasiado dinero para un beneficio mínimo. Y por supuesto tenemos ejemplos ya de programas de tamizaje que se han establecido y que están haciendo más bien daño. Entonces, bueno, los programas organizados básicamente tienen una población blanco bien definida. En general, se insiste mucho en que los programas deben ser programas organizados. Mucha gente en esto es muy radical y dice, bueno, si no se tiene un programa organizado, mejor ni siquiera hacerlo, porque no tengo ningún control de lo que estoy haciendo. Y en realidad lo que hay que tomar en cuenta es que el tamizaje, el beneficio que tiene es muy, digamos, no es enorme, no controla por completo la enfermedad, es un beneficio parcial siempre, en las mejores circunstancias, excepto tal vez en el caso del cáncer de cérvix, pero digamos, si no funciona bien el programa, y estos programas hacen agua por todas partes, si no funciona bien, al final de cuentas estoy botando la plata porque no estoy logrando tener impacto. Y esa ha sido la experiencia que hemos tenido en América Latina durante muchísimos años, y puedo contarles de hace 40 años estábamos reunidos con Carolina en Nicaragua, hablando de los temas y de los problemas del tamizaje en Latinoamérica, y se vienen haciendo grandes esfuerzos, pero el impacto ha sido realmente mínimo, hasta tal vez en los últimos años, que ya, tal vez por impacto de ese tamizaje, ya las tasas empiezan a ceder en muchos lugares, tal vez por otros factores como reducción en el número de hijos y mejoría general del sistema de salud. Entonces, por supuesto, tenemos que tener todo muy bien definido en estos programas. Todo el mundo tiene que recibir los mismos servicios, esto es fundamental. Y la característica fundamental de eso, los sistemas que llamamos call recall, es decir, que yo invito a las personas, tengo una lista, invito a cada una de las personas en esa lista. Si no vino, la vuelvo a invitar. Si no vino, la vuelvo a invitar o la voy a buscar, de manera que yo pueda responder por mi cobertura y responder y lograr una cobertura de mínimo 80-90% para lograr verdaderamente el impacto global. Y por supuesto siempre sabemos el problema de los sistemas de información, y esto me imagino que se complica, por ejemplo, en sistemas muy fragmentados, como es el caso de Colombia, donde hay diferentes proveedores, etcétera. Y entonces es mucho más simple cuando tenés un sistema universal que tiene centralización de la información. Y por supuesto el tema del control de calidad. Entonces, con respecto a los países de bajos o medianos recursos, algunas consideraciones. Ya sabemos los problemas que tiene, bueno, hemos hablado brevemente de los problemas que tienen los programas de tamizaje. El impacto es limitado, la posibilidad de fallas es grande, porque si no está muy bien organizado no vamos a lograr ese impacto, y si no lo estamos midiendo, ni siquiera vamos a saber que no estamos logrando el impacto. Entonces es muy importante, por supuesto, la medición del impacto. Y si tomamos además el problema de las limitaciones de recursos en los países de ingresos bajos o ingresos medios, pues esto se nos complica todavía más por diferentes factores culturales, etcétera. Ya sabemos las grandes diferencias que existen en cuanto a la distribución de la riqueza en el mundo, ¿no? Y por supuesto los países de América son países de ingreso medio, algunos ya incluso de ingreso alto, pero muchísimos países, principalmente en África y en Asia, todavía son países de muy bajo ingreso, y los recursos dedicados a salud son, digamos, de un contraste extraordinario, ¿no? Y es el tema de las desigualdades en salud que se ven a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de pequeña comunidad, ¿verdad? Que hay grandes desigualdades en el acceso a salud, y vean ustedes cómo
bueno, cualquiera de los factores, digamos, el gasto en salud per cápita en dólares en un país de bajos, $37 comparado con $4.500 en un país de alto ingreso, ¿no? Entonces, ustedes ven que los programas de tamizaje, no es para desilusionarlos con el tema del tamizaje, pero los programas de tamizaje han funcionado y están sanos y funcionando muy fuerte en países donde están dedicando casi $5.000 per cápita por año al problema de salud, y pueden imaginarse lo que se puede lograr en un país con $37, y es la realidad, ¿no? Porque cuando vamos a los países africanos, etcétera, ahí absolutamente no existe nada y la enfermedad sigue su curso en forma natural hasta el final, ¿no? Eso no hay ningún acceso a ningún tipo de tratamiento en muchos de estos lugares. Entonces, por supuesto, no es el caso de Colombia, no es el caso de la mayoría de países de América Latina, y ahora tenemos grandes oportunidades porque hay mucho más recursos en general, los sistemas de salud se han fortalecido mucho y estamos empezando a contar con tecnologías tal vez más interesantes. Entonces, bueno, tenemos algunos logros, ¿no? Los ensayos clínicos nos enseñan el beneficio de los programas principalmente, y este tema, digamos, los tamizajes que se recomiendan son principalmente para cáncer de cervix, cáncer de mama y cáncer de colon. Por supuesto, esto tiene que verse en el contexto de cada país y lo que es, digamos, factible y lógico de hacer en cada país, considerando todos los aspectos que mencionamos antes. Como les decía, se ha implementado el tamizaje masivo con evidencia de impacto en la mortalidad. Sin embargo, para algunos cánceres el tamizaje ha generado aumento en detección sin verdadero beneficio y posiblemente con daño, como es el ejemplo del tamizaje de cáncer de tiroides, que se ha disparado en muchos países, ¿no? Por ejemplo en Corea y en la mayoría de los países, pero en Corea es una cosa extraordinaria, porque ahí tienen un programa organizado que se aplica todos los tamizajes de cáncer a todo el mundo en forma indiscriminada, es decir, es muy bueno que tengan eso, pero se les ha disparado el cáncer de tiroides en una forma completamente artificial, y esto por supuesto causa no solo costos, sino también un montón de cirugías y problemas de complicaciones innecesarias. Y el otro ejemplo, por supuesto, es el cáncer de próstata, donde la epidemia de PSA y el incremento enorme que ha habido en la detección de cáncer de próstata se ha acompañado de muy poco impacto en la mortalidad y, sin embargo, enorme impacto en las consecuencias negativas para los hombres. Ahora, con pocas excepciones, en los países de bajos recursos o medianos recursos, el tamizaje no ha sido o ha sido parcialmente implementado y en muchos sitios ha sido ineficaz. Lo que les decía, la mejoría económica y los nuevos desarrollos ofrecen nuevas oportunidades. Un pequeño ejemplo es el programa, por supuesto, el ejemplo que tenemos más reciente y que está funcionando muy interesante, que siempre lo uso, es el de Argentina, con su programa de cáncer de cervix estrella, pero la doctora Rossi nos va a presentar eso en la sesión más adelante. Un pequeño ejemplo en Costa Rica, donde digamos que es relativamente fácil, con un sistema de salud universal y un país muy pequeño de 5 millones, se hizo en los años 90, se centralizaron para cáncer de cervix, se centralizaron todos los laboratorios, el gobierno se comprometió, se capacitó, se dotó de equipos, una campaña de comunicación, y importante fue que se estableció el cumplimiento obligatorio a nivel primario y es más a todos los niveles, ligado al presupuesto, es decir, se establecieron metas y si no se cumplen, pues usted no tiene presupuesto o incluso había algunas bonificaciones y en realidad bastante rápido se logró que la mortalidad bajara en forma importante, ¿no? Y ahora la mortalidad es bastante aceptable en Costa Rica y se ha mantenido bastante baja. Es decir, y esto se ha visto en muchos lugares, ¿no? Cuando se toman las medidas para realmente hacer funcionar los programas, incluso con técnicas como el Papa Nicolau, se ha logrado impacto. Ahora, algunas lecciones aprendidas
es que, bueno, primero tiene que haber un análisis previo de todas las que son prioridades, costo, factibilidad, lo que decíamos, sobrecarga, enfermedad, datos sobre la eficacia, análisis de costo-beneficio, cuáles son las recomendaciones a nivel internacional, esto es muy importante. Y es muy importante también el papel que juega la Organización Mundial de la Salud en generar estas guías y estas recomendaciones, porque sirven de apoyo para los que están haciendo la política, para los gestores de los programas de salud, para promover estas políticas, ver si es factible, cómo se va a organizar el proceso, cuál va a ser la vía que va a seguir una paciente en cualquier contexto que exista, digamos, en ese país, cuál va a ser la vía que va a seguir una persona desde la invitación hasta, digamos, si llega a tener un cáncer detectado, cuál va a ser el último hospital donde va a recibir su tratamiento. Es decir, todo un algoritmo de manejo tiene que estar muy claro para todos los diferentes escenarios que se pueden dar en el proceso. Y también es muy importante los planes de ampliación nacional, de ampliación del programa. Y, por supuesto, a todos los niveles del sistema de salud. Es fundamental tener un equipo coordinador. Esto es algo que insistimos muchísimo y parece que digamos que no fuera muy importante, pero es fundamental tener un equipo coordinador, digamos, que tenga el poder para coordinar y manejar el programa, resolver problemas, coordinar todos los aspectos del programa. Esto, digamos, y ahí es el ejemplo también de Argentina, donde han logrado formar, tienen un equipo extraordinario con especialistas de todas las áreas, y en muchos lugares, pero en muchos otros lugares todavía no se ha logrado y el programa está, digamos, disperso en diferentes instancias del sistema de salud. Ahora, es muy importante también que hay grupos de interés que te van a influenciar. Si que vas a empezar un programa, vamos a tener muchos conflictos de interés en cierta forma. Por un lado, presiones que se van a generar. Por ejemplo, va a haber presión de los pacientes. Por un lado, hay presión de los pacientes para que se haga tamizaje. Bueno, los hombres dicen que hay una prueba para el cáncer de próstata, yo la quiero. Y existe también lo contrario. Por ejemplo, ya en Francia hay grupos que están luchando contra la mamografía, porque dicen que, tal vez hay cierta razón, ¿no?, que en realidad es más el daño que se está haciendo con el tratamiento de los casos que nunca hubieran progresado. Entonces, hay siempre, digamos, este tema. Por supuesto, está la presión de la industria, todo tipo el mercado y la industria alrededor de todo esto va a ser siempre presión, y tal vez esto es uno de los temas más importantes porque sabemos que existen presiones a todo nivel, a nivel de los médicos y a nivel de los políticos, y también de parte de todos estos grupos. Cada uno va a jalar para su saco, como decimos, y también los políticos, los medios y los grupos religiosos van a influir cuando yo quiero hacer un programa en serio, cuando tengo que comunicárselo a la sociedad, etcétera, ¿no? Porque hay que verlo así, ¿no? Pues, si voy a hacer algo calladito por ahí en una esquina, pues no pasa nada, pero cuando se lanza una cuestión a nivel nacional es diferente. Bueno, esto es el tema de la ampliación en gran escala de los programas. Un ejemplo en Zambia, cómo han ido incrementando la cobertura de su programa de inspección visual. Eso es donde termina, digamos, empezamos muy bien, hacemos todo muy bien, todo está muy bonito, y llega un punto en que nos quedamos ahí en algo parcial que no se logra llevar a ampliar la cobertura a toda la población. Entonces, muy importante. Por supuesto, el tema de los compromisos es importante. A veces tenemos que sacrificar cosas para lograr el beneficio, y esto es un tema difícil, ¿no?, porque es muy difícil para convencer a la gente que trabaja en la clínica. Yo no estoy dispuesto a comprometer la sensibilidad del método, o no voy a hacer sobre tratamiento, etcétera,
porque así manejo yo mis pacientes, pero en la salud pública es diferente. A veces tenemos que hacer algunos compromisos. Por ejemplo, podemos decidir solo tamizar un grupo de edad. Y esto en salud pública siempre hay compromisos, ¿no? Ven ustedes la vacunación contra el papiloma, etcétera. Siempre tenemos que ir por lo que da más beneficio al menor costo, y hay gente que no va a recibir el beneficio aunque podría recibirlo. Después, la frecuencia del tamizaje. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, solo voy a hacerlo una vez en la vida. Y después, en algunos casos, puedo tener que usar una prueba que tal vez no tiene máxima sensibilidad, pero mejor el acceso, o la puedo hacer el mismo día y tener el resultado ahí mismo, y puedo irme al Amazonas y hacerlo rápidamente y ahí mismo resolver el problema. Y también lo mismo, puedo tener que hacer sacrificios en especificidad, tratando todos los positivos sin tener confirmación diagnóstica, por ejemplo, igual en el cáncer de cérvix. Y esto, de hecho, es lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud con sus guías de tamizaje y tratamiento. Recomiendan ya sea la prueba de papiloma para cáncer de cérvix, ¿no? La prueba de papiloma y tratamiento inmediato de todas las positivas. Eso es una de las opciones que recomienda, a sabiendas de que se va a hacer un gran sacrificio en cuanto a especificidad, y la mayoría de la gente en ese contexto va a estar sobretratada. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. O si no, seguido de inspección visual, o si no hay nada de eso, hacer simplemente la inspección visual. Que bueno, no vamos a hablar ahora de la inspección visual. Este es el esquema en que todas las positivas se tratan con crioterapia o LIP, dependiendo del tamaño de las lesiones. Ahora, es bueno, digamos, cuando se tratan todas las positivas, en el contexto, ya entrando en el tema específico de cáncer de cérvix, porque por supuesto voy a tratar probablemente todas las lesiones que están presentes, y además voy a tratar las infecciones, eliminar las células de la zona de transformación, y esto se está haciendo en El Salvador con mucho éxito, y está demostrado que es costo eficaz. Estas son cosas que es importante considerar en ciertos contextos, incluso en nuestros países. Por supuesto, sabemos que hay alta prevalencia de la infección, entonces este abordaje va a generar sobretratamiento de la mayoría de las mujeres que encuentre yo positivas, y puede haber algunas complicaciones, y no es tan simple tampoco hacer tratamientos ablativos. Ya me queda poco, entonces un tema importante es que no puedo cobrar por estos programas de tamizaje, porque estoy llegándole a una persona que no tiene ningún síntoma y le estoy diciendo, bueno, venga, y algunas veces es como un gancho, en realidad, los invito, y cuando en algunos países lo hemos visto, cuando sale la normalidad le dice, ok, ahora tiene que ir al colposcopista, pero tiene que pagar, y ahí se acaba el asunto, y entonces se vuelve un problema terrible desde el punto de vista ético, porque estoy haciendo tamizaje sin dar el seguimiento. Entonces, todos los componentes de un programa de tamizaje que estoy ofreciéndole a la población normalmente deberían estar cubiertos por el sistema de salud. La otro aspecto fundamental, ¿no?, es que un resultado anormal es un imperativo de salud pública. No es ético ni es posible que en un programa haya lesiones detectadas que no se les da seguimiento o tratamiento según lo requiera. Mejor no empiezo ningún programa de tamizaje si no me aseguro de que todas las personas que se detectan con anormalidades reciben el tratamiento que corresponde si lo necesitan, ¿no? Eso es algo que, es decir, desgraciadamente no es el caso, ¿no? Y el problema que tenemos es la falta de seguimiento de las lesiones que encontramos, y eso debe ser un motivo de reflexión muy a fondo, digamos, de los proveedores de salud, de las autoridades. Bueno, algunos otros aspectos es que, bueno, hay mucha resistencia al cambio de los paradigmas en el sistema médico, lo hemos visto, y tal vez si Silvina nos cuente sus experiencias ahí. Algo pasó. Ahí sí está, pero aquí no. Y después que hay grandes diferencias regionales, y aquí hay un ejemplo del doctor Murillo de cuando estaba en el instituto, y supongo que eso todavía existe. Él había propuesto
diferentes abordajes dependiendo de las condiciones de infraestructura y de las condiciones de carga de enfermedad para Colombia. Ahora que hablamos del Amazonas, pusimos esta foto ahí. Después, por supuesto, el tema de control de calidad, desde la invitación hasta la validez de los reactivos que se utilizan en la prueba, y ahí absolutamente todos los aspectos. Muy importante que el sistema de información sea parte del sistema, es decir, que lo estén usando las personas, que lo esté usando el que hace la prueba, que lo esté usando el patólogo, y todo el mundo accede a la información ahí. No un sistema de información que tiene en el Departamento de Estadística, que no está, digamos, que no está vivo y que no está siendo usado, porque eso, digamos, no tiene la misma utilidad, ¿no? Muy importante la investigación operativa y tener un plan de comunicación culturalmente apropiado. La cooperación internacional y la asistencia técnica también son interesantes. Por ejemplo, ahora existe este programa, el programa global de todas las agencias de Naciones Unidas para la prevención y control de cáncer de cérvix, y esto ha llevado ya a la nueva iniciativa de eliminación del cáncer de cérvix, que está basada en vacunación y tamizaje de la mayoría de la población, y del cual pues ahora el próximo año va a ser, esperamos que sea adoptado por la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Salud del mundo, de la Organización Mundial de la Salud. Y en conclusión, bueno, el problema del cáncer va a seguir aumentando en magnitud, porque recordemos eso, conforme vamos envejeciendo, vamos a tener mucho más casos de cáncer, y tenemos eso, obviamente, lo saben muy bien ustedes, vamos a tener que enfrentar mucho más casos. El tratamiento es demasiado caro y complejo, el tratamiento no es la salida para el problema del cáncer, esto debemos recordarlo. Y hay que basarse en la prevención y la detección temprana para el control. Los programas no son panacea, es decir, no van a resolver todo el problema ni todos los problemas, y pueden desperdiciar recursos y causar daño. Ya termino. Y por otro lado, la mejoría de las condiciones de salud va a permitir la introducción de programas comprensivos, y las tecnologías van a facilitar la logística y reducir los costos. Y la experiencia y la ciencia del tamizaje debe ser compartida y adoptada en los países de mediano y bajo ingreso. Muchas gracias.